Muy buenos días. Mis compañeras y yo vamos a exponerles sobre el tema de Insertion Sort. Mis compañeras son Giselle Hernández, Lady Llanos y mi nombre es Tatiana Castiblanco. Primeramente quiero explicarles lo que realmente es este método de forma gráfica para que así podamos comprenderlo mucho más fácil antes de pasar al código. Entonces iniciamos en que este algoritmo es utilizado para ordenar secuencias de números. Aquí tenemos una secuencia de números en desorden y pues esto lo vamos a ver en el código, en el arreglo donde vamos a insertar en el arreglo con números en desorden. Para comenzar, este método lo que utiliza es de que siempre va a considerar el número extremo izquierdo, en este caso es el 5, como un completamente ordenado. Entonces cada vez que veamos un rectángulo, en este caso en gris, es porque lo estamos considerando como un completamente ordenado. Y las comparaciones se van a dar en este orden. Siempre vamos a comparar un gris con color. En este caso pues realmente no tenemos otro gris, entonces pues comparamos el 5 con el 3. Siempre es gris y con su número de color a la derecha. Entonces iniciamos aquí que el 5 es mayor que el 3, entonces el 3 lo vamos a cambiar de posición con el 5. Luego cuando hacemos ese cambio, tenemos que el 5 y el 3 ahora van a ser nuestros completamente ordenados. Como les decía, cada vez que tengamos nuevos números completamente ordenados, los vamos a colocar de color gris. Y así podemos decir de que para continuar con este método siempre se compara el último color gris con el siguiente de color. Y así sucesivamente va a ser hasta que tengamos todos los números de color gris y así nos daremos cuenta que realmente ya arreglamos el arreglo. Ya lo ordenamos de menor a mayor. Entonces aquí decimos que el 5 es mayor que el 4, entonces lo cambiamos de posición y comparamos también el 4 con el 3. El 4 y el 3 es menor, entonces el 3 queda en su posición y el 4 queda en la posición. En esa posición entonces solo tenemos tres números completamente ordenados. Entonces, como les decía, cogemos el último número completamente ordenado, que en este caso es nuestro 5, y lo comparamos con el siguiente de color, que es el 7. Decimos 5 y 7, el 5 es menor, entonces el 5 queda en su posición habitual y el 7 lo vamos a ubicar en esa misma posición y lo vamos a convertir en gris, o sea, un completamente ordenado. Ahora tenemos 4 números completamente ordenados. Seguimos comparando el último con el siguiente de color. Decimos el 7 con el 2 es menor, entonces cambian de posición. Luego comparamos el 5 con el 2 es menor, cambiamos de posición. Comparamos el 4 con el 2 es menor, cambiamos de posición. Comparamos 3 con 2 es menor, cambiamos de posición. Y llegamos a que el 2 es llega a nuestro extremo izquierdo, entonces ya no tenemos con quién más compararlo, así que ya se convierte en otro completamente ordenado. Así tenemos ya 5 números completamente ordenados. Continuamos con lo que les decía, el último número gris con el siguiente de color, entonces comparamos lo que es el 7 y el 8, el 7 es menor, entonces el 8 queda allí en su posición, por eso vemos aquí, ya que tenemos 6 números de color gris, o sea, completamente ordenados. Luego el último completamente ordenado con el siguiente de color, entonces decimos que es el 8 con el 6 es menor, entonces cambian de posición. Seguimos comparando el 6 con el 6 es menor que el 7, entonces cambia de posición. Y comparamos el 6 con el 5 sigue siendo menor, entonces el 6 queda en esa posición. Así ya tenemos 7 números ordenados. Continuamos, como les decía, seleccionamos el último número completamente ordenado, o sea, el último gris que tenemos, y lo comparamos con el siguiente de color que está a su derecha. Entonces decimos 8 y 9, 8 es menor, entonces queda en su posición y el 9 también queda allí en esa posición y lo cambiamos a 1 como número completamente ordenado. Así ya tendremos todos estos números completamente ordenados
y nos quedaría solo el número 1 que lo tenemos en nuestra posición extrema derecha. Entonces decimos, como les venía diciendo, el último número completamente ordenado, o sea, el gris, lo comparamos con el siguiente color, o sea, vamos a comparar el 9 con el 1. El 9 con el 1, el 1 es menor, entonces cambia de posición. Comparamos el 1 con el 8 que estaba en la anterior diapositiva, es menor. Aquí comparamos el 7 con el 1 es menor, el 6 con el 1 es menor, el 5 con el 1 es menor, el 4 con el 1 es menor, el 3 con el 1 es menor, el 2 con el 1 es menor, y terminamos aquí nuestro número 1 llega al extremo izquierdo. Entonces decimos que este es nuestro número completamente menor, porque ya visualizamos que todos nuestros cuadritos en este caso ya están convertidos en color gris, y así es como aseguramos que nuestro arreglo quedó totalmente ordenado de menor a mayor. Bueno, continuando con el orden de nuestra exposición, voy a continuar mostrándoles lo que es el código funcional y la explicación del mismo. Continuando con la exposición, primeramente quiero resaltar que el lenguaje en el que realizamos este método es en Java y nuestro ambiente de trabajo es Eclipse. Entonces, realizamos aquí un método en el que recibió como parámetro el arreglo. Aquí no quisimos determinar el tamaño del arreglo. Luego empezamos inicializando unas variables como lo es la n, que va a ser el tamaño. Bueno, va a tomar el tamaño de nuestro arreglo. Luego va a estar nuestra variable i, que con esta vamos a recorrer nuestro arreglo. Y también va a estar nuestra variable j, que lo vamos a inicializar como el número anterior a i. En este caso quiero aclarar, para que tengan algo más gráfico, como lo expliqué anteriormente, nuestra i va a ser nuestros números de color. Recuerden que siempre teníamos a nuestro lado izquierdo un color gris y al lado derecho un color. Entonces nuestra i, si ustedes se fijan, inicia desde 1, entonces va a ser el segundo número que está después del extremo izquierdo total, y nuestra j va a ser nuestro extremo izquierdo, o sea, va a ser nuestro número de color gris, o sea, va a ser nuestro totalmente arreglado. Y nuestra variable auxiliar va a tener lo que es el número que se encuentra en la posición i de nuestro arreglo. Entonces vuelvo a repetir, nuestro i va a ser siempre, para que tomen una forma gráfica de la anterior explicación, nuestros números de color. Nuestro método while es el que nos va a ayudar a ordenar ese arreglo. Lo que realmente hace él es mover los elementos del arreglo que son mayores que el auxiliar, y si es mayor, lo mueve a una posición por delante de su posición actual. Entonces decimos que las condiciones para que se ejecute nuestro ciclo son que el j sea mayor o igual a 0. Esto nos ayuda a verificar que no tomemos ningún valor negativo y que nuestro arreglo sea en la posición j sea mayor que el auxiliar. Esto lo hacemos es para que se vayan cambiando las posiciones. En el momento en el que el número que está en la posición j de nuestro arreglo es menor que el auxiliar, se sale del ciclo y va a hacer de que el arreglo en la posición siguiente de nuestro j, o sea, recuerden que nuestro j va a ser el cuadro gris, el siguiente a ese totalmente arreglado que tenemos se va a ubicar nuestro auxiliar. Prácticamente eso lo va realizando hasta que ya obtenemos todos nuestros números de color gris, como se los había mostrado gráficamente. Este método
nos ayuda pues a imprimir el arreglo ya ordenado. Y aquí está nuestro main, donde vamos a ingresar los números para verificar que sí es un código funcional. Aquí ya podemos ver que lo corrí y sí funcionó, pero pues vamos a agregarle un número más para verificar que realmente funciona. Y entonces agregamos un número más para poder así correrlo y verificar que este código sí es un código funcional de nuestro método de inserción. Como visualizamos, sí nos ordenó de menor a mayor. Para representar la complejidad algorítmica del algoritmo de ordenamiento por inserción, tenemos esta tabla, donde en esta columna visualizamos el algoritmo que estamos usando para el ordenamiento. En esta, el coste de ejecución de cada una de las líneas. Este coste está representado por C1, que es un valor constante. Sin embargo, como cada una de las líneas tiene un coste de ejecución diferente, representamos este valor como C1, C2, C3 y así sucesivamente. En esta columna visualizamos la cantidad de repeticiones de cada una de las líneas. Entonces, para el ciclo for, vemos que se repite desde 1 hasta el tamaño del array, que es n. Esto nos deja que la cantidad de repeticiones del ciclo for va a ser representada por n. Y cada una de las líneas que está dentro del ciclo for se va a repetir n-1 veces. Ahora, para el ciclo mientras no tenemos una cantidad fija de repeticiones, ya que esta depende del valor que tome la condición del ciclo mientras. Entonces, en esta columna la cantidad de repeticiones está representada por la sumatoria de 2 a la n hasta tj, siendo tj el número de veces que el ciclo for se va a ejecutar para el valor de j. Y para cada una de las líneas que están dentro del ciclo mientras, se van a ejecutar hasta tj-1. El valor total de ejecución de este algoritmo se representa con tn, y tenemos que tn está dada por la sumatoria de cada uno de los costos de ejecución por el número de veces de ejecución de cada una de las líneas. Entonces, en esta ecuación conocemos los valores, los costos de ejecución, el número de veces que se repite cada una de las líneas dentro del ciclo for. Y no conocemos el número de veces que se repite dentro del ciclo mientras, que sería tj. Entonces, para encontrar este valor de tj, debemos hacer dos aproximaciones de cómo entraría el arreglo al algoritmo. Entonces, acá se toman dos casos. El mejor de los casos, que es cuando el arreglo entra organizado de menor a mayor, y el peor de los casos, que es cuando el arreglo entra organizado de mayor a menor. Para el mejor de los casos, TJ va a tomar el valor de 1. Y esto quiere decir que las líneas que están dentro del ciclo mientras no se van a ejecutar porque el array no tiene que hacer ningún cambio en los números, ya que está organizado. Entonces, al reemplazar estos valores de TJ en la ecuación que teníamos y realizar los cálculos matemáticos, nos da un tiempo lineal. Y para representar la complejidad del algoritmo, podemos eliminar las constantes y esto nos da un valor de n. Entonces, la complejidad del algoritmo por inserción en el mejor de los casos sería ON. En el peor de los casos, el valor de TJ está dado por J. Entonces, reemplazamos el valor de TJ por J, y esto está representado con n por n más 1 sobre 2 menos 1. Esto sería para las repeticiones del ciclo while. Y las repeticiones que están de las líneas que están por dentro del ciclo mientras, entonces hacemos lo mismo, reemplazamos el valor de TJ por J
y esto está representado con n por n-1 sobre 2. Entonces, al reemplazar estos valores que encontramos en la cantidad de repeticiones para el ciclo mientras y realizar los cálculos matemáticos, nos da un tiempo cuadrático o una ecuación cuadrática. Y realizamos lo mismo. Cancelamos las constantes y cancelamos el valor de n que está por debajo de este valor exponencial. Entonces, eso nos da un valor de n cuadrado. Es decir, que en el peor de los casos, o en un caso promedio donde el arreglo llega organizado de forma aleatoria, la complejidad del algoritmo está por ON cuadrado. Y en el mejor de los casos, o cuando el array llega organizado, llega casi organizado, la complejidad del algoritmo está por ON. Ahora realizamos la comparación del algoritmo por inserción con el algoritmo burbuja, los dos ordenamientos. Entonces, tomamos esta tabla donde esta fila representa el tamaño del array que le entra al algoritmo y esta fila representa el tiempo de ejecución en un promedio para cada uno de los algoritmos. Entonces, acá podemos visualizar claramente que el ordenamiento por inserción es mucho más eficiente porque tiene tiempos mucho más bajos que el ordenamiento burbuja. Y lo mismo podemos visualizar en las gráficas, donde para el ordenamiento burbuja con un array de tamaño de 500.000 números, tenemos un valor aproximado de 900.000 en tiempo de ejecución. Y para el algoritmo por inserción, con la misma cantidad de 500 números, tenemos un valor aproximado de 160.000 en tiempo de ejecución. Entonces, concluimos que el algoritmo de ordenamiento por inserción es mucho más eficiente que el algoritmo de ordenamiento burbuja. Buenos días. Continuando con la explicación, bueno, llegamos a la parte del ejemplo en la vida real del algoritmo de ordenamiento por inserción. Bueno, el ejemplo, pues digamos, como de la vida real, es la manera en la que nosotros como seres humanos y más como nosotros de, por así decirlo, Occidente, ordenamos los números. Nosotros, como humanos, al ponernos una cantidad n de números escritos en una hoja, vamos a empezar como por nuestro, como ya lo tenemos como predefinido en nosotros, empezamos a ordenar desde la izquierda, así como lo hace el algoritmo, solamente que nosotros lo hacemos como porque ya estamos como prediseñados para hacerlo. De alguna u otra manera, seguimos los pasos del algoritmo uno a uno, porque comparamos siempre y pues comparamos los números entre sí y siempre empezamos a mover el menor. Esto lo adjudiqué a que sea un ejemplo de la vida real, porque ¿qué es más de la vida real que cómo nosotros contamos? Y lo menciono de que pues más hacia la gente de Occidente, o sea, pues nosotros como tal, como americanos, por la manera en la que nosotros escribimos. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, por lo tanto también empezamos a ordenar de izquierda a derecha. En cambio, pues como las personas de Oriente, ellos escriben de derecha a izquierda, pues su método de ordenar también es de derecha a izquierda. Por eso ese es el ejemplo del algoritmo hacia la vida real. Ya en esta parte, que es como las conclusiones del algoritmo de inserción, vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene este. Entonces, como las ventajas, es fácil la implementación, es un algoritmo muy fácil, es, digamos, como a la hora de usarlo en cualquier lenguaje, es fácil de entender, entonces es como una gran ventaja. Y asimismo, pues el requerimiento mínimo de memoria da pues que no es tan extenso el algoritmo y así, es
una de las grandes ventajas. O sea, como para asumirlo, como la ventaja es el fácil, el fácil uso y que se programa muy fácil. O sea, y usa muy poquita memoria. En cambio, por la otra parte, las desventajas, la primera es que es muy lento en comparación a otros algoritmos de ordenamiento que veremos más adelante en la clase. Y la otra realiza muchas comparaciones. Si bien no realiza el mismo número que el método burbuja, como nos lo explicaba Lady, aún así usa muchísimas comparaciones. Entonces eso también lo atribuye a que sea un poquito lento. Entonces como las grandes ventajas y las grandes desventajas del método. Y pues ya con esto terminaríamos la exposición. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por ponernos cuidado. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, nosotros estamos ahí. Gracias.